historias más conocidas de la Biblia es la de Daniel en el foso de los leones. Y probablemente cuando comenzamos esta serie de Daniel, muchos anticipaban que llegáramos a este capítulo. Y hay algo que la gente sabe acerca de este personaje bíblico llamado Daniel, es que fue echado en un foso de leones hambrientos. Muchos conocen este relato desde que eran niños, si han sido criados en el contexto de una iglesia cristiana, seguramente han escuchado canciones infantiles que hablan de este hecho, o han estudiado la lección en sus clases de escuela dominical. Es bueno que nuestros hijos conozcan las historias bíblicas y las atesoren en sus corazones y memorias desde niños. Pero debemos tener cuidado, hermanos, de que eso no nos lleve a mirar estas historias inconscientemente como si fueran cuentos infantiles. Hubo un hombre de carne y hueso en la historia llamado Daniel, que realmente fue echado en un foso de leones hambrientos. Y este suceso quedó registrado en la historia sagrada porque contiene lecciones permanentes para el pueblo de Dios a través de las edades. En la mañana de hoy vamos a iniciar el estudio del capítulo 6 de Daniel, donde se narra esta historia, pero solo tendremos tiempo para considerar los primeros 9 versículos del capítulo. Ahora, antes de entrar allí, quisiera que nos ubicáramos en el momento histórico en que nos encontramos, según lo que vimos la semana pasada cuando estudiamos el capítulo 5 del libro. El imperio babilónico acaba de caer en manos de los medo-persas, el año 539 a.C. Daniel era ya para ese entonces un anciano de unos 85 años de edad. Darío el Medo es ahora rey sobre los dominios que antes pertenecían al imperio babilónico, y es durante su reinado que ocurre este incidente. Una nota más es que el capítulo 6 es el último capítulo del libro que es netamente histórico. Es decir, que cuando entremos en el capítulo 7, ya vamos a llegar a la parte del libro de Daniel que es netamente profética. Con esto en mente vamos a leer los versículos 1 al 9 del capítulo 6. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fueron hallados en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Hay 2 elementos aquí a los que quiero llamar vuestra atención en esta mañana. En primer lugar, la promoción de Daniel de parte del rey Darío, los versículos 1 al 3, y en segundo lugar, la conjura que se levantó en su contra en los versículos 4 al 9. Veamos entonces, en primer lugar, la promoción de Daniel. Una vez Darío toma el control del reino, él ve la necesidad de poner controles adecuados. Dice en el versículo 1 del capítulo 6 que le pareció bien constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen todo el reino.
Y en ese sentido el proceder de Darío fue muy similar al de Nabucodonosor cuando ascendió al trono de Babilonia. Tanto el uno como el otro vieron la necesidad de poner personas que supervisaran los asuntos del reino. Estos hombres conocían la fragilidad de los gobiernos humanos. Ellos sabían que en un abrir y cerrar de ojos los imperios más estables pueden tambalearse y caer. Dice en el versículo 2 que la razón que estaba detrás de este sistema administrativo era que el reino fuese perjudicado. Darío sabía que si no supervisaba con cuidado los asuntos del reino, tarde o temprano iba a tener problemas. Su temor no era infundado. De este lado del cielo nada es seguro. Es por eso que el Señor nos exhorta a hacer nuestros tesoros en el cielo y no en la tierra, porque aquí la polilla y el orín corrompen y los ladrones minan y hurtan. Las posesiones terrenales son temporales, son inciertas. El dinero, la fama, el poder, dejan de ser en un instante. Si perseguimos estas cosas, si nos apegamos a ellas, nuestros corazones se llenarán de temor, porque debajo del cielo ninguna posesión es segura. Hoy las tenemos, mañana podemos perderlas en menos tiempo de lo que nos costó ganarlas, en menos tiempo. El rey Darío sabía que si quería conservar su imperio debía protegerlo. Y para eso elaboró un plan bien sencillo. 120 sátrapas, seguramente divididos en 3 grupos, habrían de gobernar bajo la supervisión de 3 gobernadores a los cuales debían dar cuenta. Y uno de esos gobernadores era Daniel. No olvidemos, hermanos, que la misma noche en que cayó el imperio babilónico, Belsasar había promovido previamente a Daniel como el tercer señor del reino. ¿Recuerdan ustedes el versículo 29 del capítulo 5? Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de media tomó el reino siendo de 62 años. Daniel había sido colocado en una posición de preeminencia la misma noche en que los medopersas asumieron el control. Y es muy probable que Darío haya hecho sus propias averiguaciones y haya escuchado de la buena fama de Daniel. Dice en el versículo 3 que Daniel era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. La Biblia de las Américas dice que Daniel sobresalía entre los funcionarios y sátrapas, porque había en él un espíritu extraordinario. Daniel se distinguía sobre los demás, porque era un individuo sensato, diligente, responsable, fiel. Hermanos, no fue por favoritismo que Darío lo escogió, ni porque Daniel tenía sus contactos en la corte, no. Fue su superioridad de carácter, fue su superioridad en sabiduría. Esto era tan evidente que el rey pensó en poner a Daniel sobre todo el reino. Y esto fue algo que distinguió a Daniel a lo largo de toda su vida. Cuando era un jovencito de apenas 15 o 16 años de edad, Nabucodonosor mandó a reclutar entre los cautivos de Judá muchachos entendidos. ¿Y a quién reclutaron? A Daniel. Y dice más adelante que luego que el programa de entrenamiento terminó, a los 3 años, dice que en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó a Daniel y a sus amigos, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. No había nadie en toda Babilonia que fuese como ellos. Más adelante, en el capítulo 2, se nos dice que Daniel fue promovido como jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y luego en el resto del libro se le reconoce como alguien en quien mora el Espíritu de Dios. Y ese comentario se hace en el contexto de su sabiduría y su entendimiento. Para todos los que conocían a Daniel,
Era obvio, era evidente que este individuo tenía una sabiduría poco común. Daniel era un hombre sabio. Y fue su sabiduría lo que lo llevó a escalar una posición de preeminencia en el imperio babilónico. ¿Eso les recuerda a alguien, a otro personaje de la Biblia, a quien le pasó lo mismo? A José en Egipto. Con José pasó algo similar. José no se limitó a interpretarle a Faraón el sueño de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, sino que le da al Faraón un consejo de cómo administrar los asuntos del reino en vista del problema que habría de venir. Y dice que Faraón inmediatamente puso a José en una posición de preeminencia como el segundo en Egipto, porque dice, yo no voy a encontrar un hombre como tú. Estos hombres se distinguieron por su sabiduría. Queridos hermanos, si hay algo que debe distinguirnos en el mundo, es la sabiduría a la que todo creyente tiene acceso por el estudio de la palabra de Dios y la iluminación del Espíritu Santo. Eso no tiene que ver con preparación académica, eso no tiene que ver con coeficiente intelectual. Aquí estamos hablando de aplicar las Escrituras a nuestro diario vivir. Eso es sabiduría. Y a esa sabiduría todo cristiano verdadero tiene acceso. Hermanos amados, nosotros vivimos en un mundo donde no es común encontrar hombres y mujeres sabios. Nosotros vivimos en un mundo donde la sensatez escasea. Y nosotros estamos llamados a mostrar al mundo que tenemos una luz que ellos no tienen. Nosotros tenemos en nuestras manos la palabra de Dios, la revelación especial de Dios que hace sabio al sencillo, dice el Salmo 19:7. Y es interesante que esta palabra sencillo es la misma palabra hebrea que aparece en otros textos de las Escrituras traducida como simple. Y esta palabra simple significa literalmente una puerta abierta. La idea del simple es la del individuo que tiene su mente abierta para que entre por ahí todo lo que le dicen. Todo lo que le dicen. Una persona dice una tontería y parece ser científico y el individuo simple lo acepta sin preguntar. Es que yo lo vi en Discovery Channel y eso es verdad. Eso es un simple. Es que mire que los expertos en educación nos dicen que no se le puede pegar una pela a los niños porque se ha hecho un estudio, eso es un simple. Y lo que estamos diciendo es que la palabra de Dios puede hacer sabio a una persona simple. Hermanos, nosotros no tenemos excusas para no ser sabios. No tenemos excusas. Porque nosotros tenemos la palabra de Dios y tenemos el Espíritu de Dios que inspiró las Escrituras y Él nos da luz para que nosotros podamos interpretarla y aplicarla. No tenemos excusa. Y si hay algo, hermanos amados, hermanos queridos, que nuestro mundo necesita son personas sabias. La Biblia es la palabra de Dios, es el manual de Dios y es un manual perfecto y completo, hermanos. Para la vida matrimonial, para la crianza de los hijos, para las finanzas, para la solución de conflictos. Hace unos años atrás, en el barrio donde yo vivía, surgió un problema entre dos vecinos. Un problema tan serio que nosotros tuvimos temor de que ocurriera una desgracia. Así que la Junta de Vecinos decidió mediar entre estos dos. Nos reunimos una noche y escuchamos a una de las partes. Cuando la persona salió de la reunión, los vecinos comenzaron a dilucidar. ¿Qué iban a hacer? Yo aproveché la ocasión para traer algunos principios de la palabra de Dios sobre solución de conflictos. Principios que son muy sencillos. Principios que nosotros manejamos en nuestro diario vivir continuamente. Y para sorpresa mía, todos estaban maravillados de saber que la Biblia hablaba de eso. Tan maravillados que decidieron seguir el consejo bíblico. Decidieron seguir el consejo bíblico. Hermanos, los hombres andan a tientas y en tinieblas, pero nosotros tenemos luz de Dios.
Lámpara es a mis pies tu palabra, dice el Salmo 119, y lumbrera a mi camino. Y la imagen que tiene el salmista aquí es muy interesante. Yo estoy seguro que todos ustedes han leído cuentos infantiles como los de la lámpara de Aladino. Y han visto a unos individuos que usan unos zapatos bien extraños que tienen la punta curvada. ¿Han visto eso? Bueno, algunas personas cuando iban a caminar por el desierto usaban este tipo de zapatos con una vela en la punta. Porque el desierto a veces cuando no hay luna era terrible y podían caer en una fosa. Cuando el salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra, esta era la figura que el salmista tenía en mente. Estoy caminando por medio de un desierto, estoy caminando en medio de la oscuridad, pero yo tengo la palabra de Dios. La palabra de Dios. Yo no tengo que estar preguntándole a los expertos cómo criar a mis hijos. Yo no tengo que ir a un experto en matrimonio para saber cómo manejar mi matrimonio. Yo no tengo que tomar terapia psicológica. Yo simplemente tengo que aplicar la palabra de Dios. Un creyente que conozca la Biblia y la aplique será como un faro de luz en medio de un mundo en tinieblas. Mi amado hermano, tú posees un tesoro en la palabra de Dios. Un tesoro. Y cada vez que aplicas ese principio o esos principios de sabiduría en tu diario vivir, estás dando gloria al Dios que inspiró la palabra y estás guiando a los perdidos a conocer a ese Dios. Vayan por un momento al libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 4. Versículos 5 y 6. Dice Moisés, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obras, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Hermanos, eso fue lo que pasó con Daniel. Daniel no llegó donde llegó por favoritismo, no llegó por influencias, ni mucho menos por congraciarse con los poderosos. Daniel llegó donde llegó por su fidelidad y entendimiento de las cosas, de la palabra de Dios, de los principios bíblicos. Y yo te pregunto, mi hermano, ¿te distinguen estas cosas a ti? En el seno de tu familia, en tu trabajo, en la iglesia, ¿te distingues tú por ser un hombre sabio? Es común que las personas que viven alrededor de ti vengan a ti y te pregunten, óyeme, ¿cómo es que tú crías a tus hijos? Porque indudablemente están muy bien criados. Te preguntan las personas a ti, ¿cómo es que tú has podido mantener tu matrimonio tan bien con el paso de los años? Hermanos, cuando un hombre cría a sus hijos como debe criarlos, guía a su familia como debe guiarla, hace negocios como debe hacerlo, mire hermano, ese hombre no puede pasar desapercibido. Ese hombre no puede pasar desapercibido. Nosotros no debemos anhelar posiciones de preeminencia, pero sí debemos anhelar que los demás puedan ver en nosotros que tenemos una luz que ellos no tienen. Sí debemos anhelar eso. Que nosotros tenemos un entendimiento de las cosas que ellos no poseen. Y es posible que algunos, como Daniel, sean colocados en posiciones de preeminencia cuando su luz comience a brillar. Pero la sabiduría de Daniel y su carácter intachable no era apreciado por todos. Y mucho menos el hecho de que Darío estaba pensando ponerlo sobre todos. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto de la historia, la conjura contra Daniel. Ya vimos la promoción de Daniel. Veamos ahora en segundo lugar la conjura. Versículos 4 al 5. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle,
sino la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. ¿Por qué conjuraron estos hombres contra Daniel? Bueno, la verdad es que el texto no lo dice explícitamente, pero parece que de algún modo ellos se enteraron de la intención del rey de colocar a Daniel por encima de todos. Y eso produjo en ellos animadversión, y básicamente por dos cosas, por dos razones. Por un lado, Daniel, dice el texto, era un hombre fiel y sin tacha. Y estos hombres lo sabían. El texto lo dice claramente. Ellos sabían que Daniel era un hombre fiel. Y por lo tanto, hermanos, no era conveniente para los gobernadores y sátrapas que pusieran a Daniel como supervisor. A estos hombres no les convenía tener sobre ellos un control como el de Daniel. Hermanos amados, no esperen que todas las personas aprecien vuestra integridad y honestidad. Tratar de ser íntegros y honrados en un mundo como este trae problemas. Nuestra conducta será una reprensión silenciosa para muchos. Por eso es que el apóstol Pedro nos dice en su primera carta que los incrédulos se extrañan de que nosotros no corramos con ellos en el mismo desenfreno de disolución y por eso nos ultrajan. Ellos se extrañan. Ellos no van a entender por qué nosotros no nos reímos de los chistes indecentes del jefe. No lo van a entender. Ellos no van a entender por qué nosotros desaprovechamos la ocasión cuando el jefe no está para ponernos a barajar. Para aquellos que no saben lo que es barajar, no hacer lo que tienen que hacer. Ellos no lo van a entender. Ellos no van a entender, mi hermano, por qué tú tienes tanto cuidado cuando te relacionas con el sexo opuesto. Sobre todo con esta joven que trabaja en la oficina que es muy coqueta. Ellos no lo van a entender. Y se van a molestar contigo. Porque tu conducta es una reprensión silenciosa. Ellos no van a entender por qué tú pagas tus impuestos tan minuciosamente. No lo van a entender. Pero por el otro lado, el hombre de integridad se verá en ocasiones en la obligación de reprender y estorbar a aquellos que hacen mal. El justo no debe limitarse a apartarse del mal. En ocasiones tendrá que estorbar y reprender a aquellos que lo hacen. Fieles son las heridas del que ama, dice Proverbios 27:5. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Mis amados hermanos, la fidelidad nos llevará muchas veces a herir a las personas. Ahora, ¿saben cuál es el problema? Que muchas veces esas personas que serán heridas no lo verán como fidelidad. No lo verán como fidelidad. Hermanos, la integridad tiene un precio. Y si tú eres un verdadero cristiano, si tú eres un hijo de Dios, tú tienes que estar dispuesto a pagarlo. Primeramente por amor a Dios y luego por amor al prójimo. Tienes que pagar ese precio. Daniel poseía esta clase de integridad. Y los funcionarios del reino lo sabían. Ellos sabían que Daniel iba a tratar de mantenerse cumpliendo con su deber y que en la medida de sus posibilidades trataría de que ellos cumplieran con el suyo. Un hombre así como supervisor era un gran problema. Un gran problema. Ahora hay otro elemento que seguramente jugó un papel importante en la conjura. Y me imagino que ya ustedes saben cuál es. La envidia. Los celos. Para estos hombres era inconcebible que un cautivo hebreo fuese puesto por encima de todos ellos en autoridad. Les molestó grandemente que Darío pensara poner a Daniel sobre todo el reino. ¿Qué sentimiento tan terrible es la envidia? ¿Y cuántos otros pecados genera? Estos hombres estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario, con tal de quitar a Daniel de en medio. Sus corazones se habían llenado de celo, y el celo produjo en ellos sentimientos homicidas. La envidia, hermanos, no es cualquier pecado.
Y tristemente, se puede ser un miembro respetable de una iglesia evangélica siendo un envidioso. Nosotros nos alarmamos por muchos otros pecados, pero debemos alarmarnos igual por la envidia. La envidia es un pecado que genera muchos otros. Y lo que lo hace aún más terrible es lo difícil que resulta detectarlo. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de eso, pero qué raro es escuchar a una persona diciendo yo tengo envidia. Mire, yo tengo más de 20 años siendo pastor. Y en esos 20 años he tenido que aconsejar a mucha gente. Muy pocas veces en 20 años yo he tenido a alguien en mi oficina diciendo, pastor, yo necesito ayuda porque yo soy un envidioso. La mayoría de las personas no quieren aceptar que lo son. La envidia es un pecado tan mezquino, la envidia es un pecado tan feo, que a uno le molesta reconocer que uno la tiene. No, mira, lo que pasa es que yo sé que él no merecía ese aumento. Eso es injusto. El problema mío no es envidia, es justicia santa. Yo tengo una santa indignación. No, lo que pasa es que tú querías ese sueldo tú. Tú querías esa posición. Pero es más fácil pensar que eso es una ira santa, una santa indignación. No es envidia, es envidia. ¿Qué es la envidia? Jonathan Edwards la define como un espíritu de insatisfacción con y una oposición a la prosperidad y la felicidad de otros al compararla con la nuestra. Y otro lo dice más simple, la envidia es un resentimiento y desagrado contra otros porque poseen algo que nosotros deseamos. Eso es envidia. Hay una tendencia en nosotros a procurar los primeros puestos, los primeros honores, a tener las mejores cosas. Y cuando vemos que otros tienen lo que nosotros queremos y no tenemos, nos resentimos. Puede ser salud, puede ser un buen matrimonio, puede ser una buena casa, un buen carro, un buen sueldo, lo que sea. Se envidia de todo. La envidia nace del descontento y el desamor. Sentimos descontento por lo que no tenemos, pero nos molesta mucho más saber que otros lo tienen. Eso es lo que nos molesta. El envidioso ve la prosperidad del otro como una afrenta personal, como si fuera un problema contra él. Al envidioso le molesta que el otro tenga lo que él no tiene. Y cuando permitimos que ese sentimiento encuentre cabida en nuestro corazón, hermanos, de inmediato se genera una indisposición y una mala voluntad hacia la persona envidiada. Los hermanos de José lo envidiaron y trataron de matarlo. Cuando Saúl entró en Israel, junto con David, y las mujeres comenzaron a cantar, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Óigame, de inmediato quiso matar a David. Quiso matarlo. Y usted me dirá, bueno, pastor, pero yo nunca he querido matar a nadie. Revisa, a ver si es verdad. Seguro. Tal vez no con tus manos, pero bueno, que desaparezca así como que yo no tenga nada que ver con eso. Un infarto, un accidente, yo no es que yo quiero matarlo yo. Es simplemente que se desaparezca del panorama. Sentimientos homicidas. Supongamos una hermana que ha ido a uno de los centros comerciales de aquí, de la capital, a buscar algo. Y de repente pasa por una tienda y se topa en la vitrina con un vestido que atrapa de inmediato su atención. La moda, el color, es exactamente lo que a la hermana le gusta. Cualquiera diría que el vestido fue diseñado especialmente para ella. Pero cuando mira el precio, la hermana ve que está muy por encima de sus posibilidades, o por lo menos que está por encima del presupuesto del mes. Así que esta hermana, en una forma sensata, piensa, me gustaría tenerlo, pero yo sé que no puedo. Aparte de que, en realidad, no lo necesito, voy a olvidarme del asunto. Hasta aquí todo va bien. La hermana simplemente ha tenido un deseo y lo ha manejado bien. Los deseos no son pecaminosos en sí mismos, son deseos.
Pero una semana más tarde la hermana vuelve al centro comercial y dice, déjame ver si todavía no se ha vendido el vestido. Va a la tienda y el vestido está ahí, pero esta vez la hermana decide probárselo. Y cuando se lo pone, óigame, el vestido le queda pintado. Perfecto. La hermana se ve bien. Y la hermana se va de la tienda con una sola idea. Yo quiero ese vestido. Yo quiero ese vestido. Y ya la hermana se ve soñando despierta con el vestido puesto. Y llegando a los sitios. Y comienza a sumar y a restar, pero no le encaja el presupuesto. Y ahora la hermana ya está llena de codicia y de contento. Los vestidos que tienen el ropero ya no le saben a nada. Y lo que ella quiere es ese vestido. Ese vestido. Ahora noten, hermanos, ya hay pecado, pero todavía no hay envidia. Hay pecado de descontento, de codicia, pero todavía no hay envidia. Ahora, el domingo que viene, la hermana llega a la iglesia a su culto, y aquí ustedes no saben con lo que se topa. Con una hermana de la iglesia que tiene una mejor posibilidad, una economía más holgada, con el vestido puesto, y para colmo le queda bien. Y la hermana se pone verde de envidia. Y de inmediato comienza a generarse en ella un mal sentimiento hacia la hermana. Claro, como a ella le sobra el dinero. Mira, tal vez ella tiene como 50 vestidos como ese en el closet, pero como ella es insaciable. Y no solamente eso, ella comienza a ver cosas en la hermana que nunca había visto. Oye, pero yo nunca me había dado cuenta que esta hermana era tan altanera. Mira cómo camina. Ella se cree que es una princesa. La envidia. La envidia. La envidia es un cáncer. Un cáncer, hermanos, que si no lo frenamos a tiempo, hace metástasis en todas las partes de nuestro corazón. Hermanos, es en ese contexto que surge la envidia. Cuando la desigualdad se hace evidente en una forma concreta entre personas que se relacionan de algún modo entre sí. Esta hermana nunca había sentido envidia del maniquí que estaba en la vitrina. A ella le dio envidia que una persona a la que ella conoce tenga el vestido. Eso es lo que le da envidia. El niño que está en cuarto de primaria no va a tener envidia de las notas que saca otro que está en cuarto de bachillerato. No. La envidia sacará la cabeza, niño, cuando tu compañero de curso saque mejor nota que tú. Y lo grande que le surge a los padres también. Óyeme, qué terrible bregar con el asunto de las premiaciones aquí en el colegio. Qué terrible. Porque se arman unos líos con los padres. Porque todos quieren tener al niño premiado. Todos quieren sacarse la loto. El niño premiado. ¿Qué problema? ¿Qué problema? La envidia. Cuando nosotros vemos que alguien tiene más habilidad que nosotros. Académica, atlética. Hermanos, hay algo muy claro. Dios no repartió a todo el mundo igual. Y eso es así en todo. Dios no repartió la misma cantidad de dinero. Dios no repartió las mismas capacidades. Dios no repartió la misma inteligencia. Dios no repartió las mismas habilidades atléticas. Nosotros vivimos en un mundo lleno de desigualdad. Y tenemos que aprender a lidiar con esa desigualdad. Porque si no aprendemos a lidiar con eso, nos llenaremos de amargura. ¿Y cómo yo brego con eso? O creyendo en la soberanía de Dios. Creyendo en la soberanía de Dios. Dios es soberano, Él sabe por qué le dio a uno lo que no le dio a otro. Esta hermana de la que hablábamos hace un momento, cuando llega a la iglesia y se encuentra con esta otra y perciba cómo su corazón comienza a moverse pecaminosamente, ¿cómo ella va a poder acallar su alma? Diciéndose a sí misma, Dios es soberano. Y él sabía que ese vestido no me convenía. Dios lo sabe. Tal vez
Ese vestido me hubiese hecho tropezar al ver que me quedaba tan bien. Tal vez ese vestido iba a ser como un combustible para mi vanidad. Mi hermano, déjame hacerte una pregunta. Dios es bueno y sabio y está en control. Entonces no hay razón para envidiar a aquel que tiene lo que yo no tengo. Por eso decía el ministro puritano Stephen Charnock que la envidia no es otra cosa que ateísmo práctico. El envidioso es en la práctica un ateo. Él razona como si no hubiese Dios controlando todas las cosas para su gloria y el bien de su pueblo. Para el que ama a Dios, no solo se amparará en su soberanía para defenderse de la envidia, sino que su amor a Dios lo llevará de la mano a amar al prójimo y desear su bien. Cuando veamos al hermano prosperar, daremos gracias por su prosperidad y podremos gozarnos con los que se gozan y alegrarnos con los que se alegran, porque nosotros queremos el bien de ellos como queremos el nuestro. Solo así podremos frenar el avance de la envidia en nuestros corazones. El amor verdadero es la única pared de contención que puede frenar el avance de ese monstruo en nuestro interior. Y hermanos, alguien dirá, ¿y por qué el pastor se está deteniendo tanto en este asunto de la envidia? Primero, porque no siempre se habla de eso. No es común que se hable de eso. Y segundo, porque en una iglesia como la nuestra, eso debe ser un problema. A nosotros nos gustaría tener una iglesia donde estén todos los ricos en un sitio, todos los de clase media en otro sitio, todos los pobres en otro sitio. Una iglesia para ricos, otra iglesia para clase media y otra iglesia para pobres. Así nadie tiene problema. Pero lo cierto es, mi hermano, que no fue así que Dios diseñó la iglesia. Dios diseñó la iglesia como una familia donde hay personas muy ricas, hay personas ricas, hay personas de clase media alta, personas de clase media baja, hay personas pobres y pobrecitos. Así fue que Dios diseñó la iglesia. Y nosotros tenemos que aprender a manejar la desigualdad en medio nuestro. Nosotros tenemos que aprender a manejar el hecho de que hay hermanos aquí que tienen posibilidades que yo no tengo. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a manejar el hecho de que hay personas aquí que pueden darle lujos y ropas a sus hijos que yo no se los puedo dar. Porque si no aprendemos a manejar ese hecho en medio nuestro, hermanos, nos vamos a llenar de amargura o lo que es peor, en 50,000 líos para poder vivir en un nivel que nosotros no tenemos. Qué bueno que se está predicando en la escuela dominical sobre las finanzas. Qué bueno. Porque hay personas que no saben vivir con lo que tienen. Hay personas que no saben manejarse con su presupuesto. Hay personas que no saben mantenerse en el nivel económico donde están. Que aquel se fue de vacaciones para Orlando. Y cuando comienza el nuevo año escolar y comienzan los amiguitos a hablar, yo estuve en Disney World y yo estuve en Busch Garden y yo estuve... ¿Y tú, fulanito, dónde fuiste? De milagro, fue un día a la playa. Eso es una realidad, hermanos. Eso es una realidad. Ese es el mundo en el que nosotros vivimos. Y si no entendemos eso y aceptamos la soberanía de Dios, hermanos, vamos a estar envidiándonos unos a otros. Y lo que es peor, vamos a estar generando en nuestros corazones mala voluntad hacia nuestros hermanos. Mala voluntad. Cruel es la ira e impetuoso el furor, dice la Biblia, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Nadie. Nadie puede contra eso. Cuidado, hermano, con la envidia. Se trata de un pecado que puede generar sentimientos homicidas, como sucedió en el caso de Daniel. ¿Y cómo llevaron ellos a cabo sus planes siniestros? Ya con esto concluyo. A través de la adulación y el engaño.
adulación y engaño. Versículo 6. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el pozo de los leones. Dice aquí que se juntaron, y esa palabra es muy fuerte. Significa literalmente se agruparon, habiéndose puesto de acuerdo previamente para hacerle creer al rey que lo tenían en muy alta estima. Nadie podrá pedir nada absolutamente en oración que no sea por medio de ti, oh rey. En otras palabras, estaban proponiendo que Darío fuese tratado como un dios por el periodo de 30 días, o al menos como el único mediador entre el hombre y los dioses. Recuerden que eran politeístas. Y este hombre, que en un principio había actuado con tanta sensatez, se encontró la idea muy atractiva. Y sin medir las consecuencias, firmó el edicto. Más adelante nosotros vamos a ver que Darío se arrepintió de haberlo hecho. Se arrepintió, pero ya era muy tarde. Estos hombres usaron con Darío la misma tentación que Satanás usó con Eva tan exitosamente. Seréis como Dios. Seréis como Dios. Y esa es la misma tentación que el maligno ha venido usando con los hombres a través de los siglos. Mi amigo, ¿tú sabes por qué tú no te conviertes? ¿Tú sabes por qué tú tienes tanta resistencia contra el Evangelio? Porque el maligno ha estado susurrando en tu interior, susurrando a tu corazón: si te conviertes tendrás que vivir para la gloria de otro, no para la gloria tuya. Tendrás que hacer la voluntad de otro, no la voluntad tuya. En otras palabras, tendrás que reconocer que tú no eres Dios y tendrás que postrarte ante el verdadero Dios. Mi amigo, esta es en el fondo la razón por la que los hombres rechazan el Evangelio. Todos hemos hecho un ídolo de nosotros mismos. Queremos ser el centro de nuestro universo. Queremos tener el control. Queremos hacer nuestra propia voluntad. Y tú puedes poner todos los argumentos que tú quieras. No, que sabes que en la iglesia hay un montón de hipócritas. Pero Cristo no era hipócrita. Y es a Él que te vas a convertir, no es a la iglesia. No es a la iglesia, es a Cristo. Y Él era perfecto. Él era Dios hecho hombre. Él es Dios hecho hombre. Puedes poner toda la excusa que quieras. El problema es, no quieres doblegar tus rodillas ante Dios. Tú quieres seguir siendo Dios. Pero mi amigo, el único Dios vivo y verdadero está en los cielos. Y el hecho de que tú no le reconozcas como tal no le quita a Él un ápice de su gloria. Ahora te coloca a ti en una terrible posición, porque te estás rebelando contra Él y al menos en tu propio corazón estás tratando de destronarlo. Mi amigo, no sigas cometiendo semejante locura, porque dice la Biblia que nadie endureció jamás contra Él su corazón y le fue bien. Hermanos y amigos, repito, nadie endureció contra Dios su corazón y le fue bien. La semana próxima nosotros vamos a continuar el estudio de este pasaje. Por ahora solo quiero dejar en vuestras mentes un pensamiento. Vivimos en un mundo que aborrece el bien y al que hace lo bueno. Pero este es un mundo regido y gobernado soberanamente por un Dios bueno que aborrece el mal y al que hace lo malo. La pregunta que yo quiero hacerte en esta mañana para terminar es: ¿de qué lado estás tú? ¿De qué lado estás tú? Mi amigo, ¿a quién tú prefieres tener de oponente? ¿A quién? Mi amigo, yo espero que tú escojas bien, porque nuestro destino eterno no está en las manos de los hombres, nuestro destino eterno está en las manos de Dios, está en las manos de Dios, y en su tribunal solo saldrán absueltos
los que confiaron plenamente en Cristo para la salvación de sus almas. Mi amigo, escoge bien a tu oponente, porque nunca hubo nadie que endureció contra Dios su corazón y le fue bien. Vamos a orar. Señor, una vez más queremos darte gracias por habernos dado la oportunidad de estudiar tu palabra. Y queremos suplicarte, oh Señor, que conforme a nuestra necesidad tú la apliques en nuestros corazones. Padre bueno, ayúdanos a mirar al ejemplo de Daniel en el resto de esta semana, cuando nos vamos a encontrar con muchas dificultades simplemente por el hecho de vivir en un mundo caído. Ayúdanos, oh Señor, a ser fieles, como este hombre de Dios te fue fiel. Padre, danos el coraje que se necesita para hacer lo bueno en un mundo malo. Y aquellos que están aquí sin Cristo, oh Señor, te suplicamos que tú les des cordura en esta mañana, para que en su cordura ellos elijan bien a su oponente. Ten misericordia, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo.